Yo le doy gracias a Dios el día de hoy, porque hace 59 años me trajo a este mundo y durante 33 años de mi vida anduve vagando como oveja sin pastor. Y hace 2 semanas meditando y orando y meditando acerca de, wow, este año mi cumpleaños toca el domingo. ¿Y qué es lo que Dios quiere que hable? Y créanmelo, 33 años andar descarriado como oveja, 33 años vivir una vida sin vida, y de pronto encontrarse que hay un pastor que anda atrás de ti. Creo que esta es exactamente la palabra que el Señor hoy quiere que escuchemos, porque todos estamos en la misma condición, sin pastor y en Cristo con pastor. Dice la palabra del Señor, escrito está en su palabra: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Amén. Padre, esta mañana te damos tantas gracias que eres el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Padre, no éramos nosotros los que te andábamos buscando, sino que tú nos buscaste a nosotros. Nosotros no te amamos a ti, te amamos a ti porque tú nos amaste primero. Y te damos gracias, Señor, que no te hayas cansado de buscar a tus ovejas, porque sabemos que hasta el día de hoy hay muchas ovejas sin redil. Hay muchas ovejas que aún no han volteado a ver que el gran pastor solo quiere bendición y vida para sus ovejas. Ayúdanos a ver esto, ayúdanos a recibir esto, ayúdanos a entender esto y ayúdanos a responder a esto. En el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, te lo estamos pidiendo hoy para gloria suya. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Gracias a Dios por la vida. Ustedes saben que tengo 35 años como médico. Y la verdad, hasta el último parto que atendí, era unos 15 años o algo así, 15, 20 años, ya tengo tiempo que no atiendo y dejé de atender partos como médico. Y aun cuando 35 años de mi práctica médica, sin embargo, llegó un momento que dije, no más partos. Y no dejó hasta el último momento, atendiendo cientos y cientos de niños al venir al mundo, no dejó de ser como que era una cosa tan impactante. O sea, no era simplemente el acto mecánico de sacar una criatura y traerla y recibirla, no, es algo impactante, hasta para uno que lo hace una y otra vez, porque es algo que emociona, es vida. Ver una criatura llegar a este mundo es vida. Y te digo, hace 59 años el Señor me trajo a este mundo, exactamente el 7 de mayo del 58. Sin embargo, ¿cuántas veces me puse a pensar qué estaba haciendo yo en este mundo? ¿Cuántas veces vi la vida y pensé que estaba vivo? ¿Cuántas veces? ¿Cuál es
el motivo por el cual el mundo actual en el que vivimos tú y yo vive como vive. ¿Por qué tenemos ese caos en el mundo? ¿Por qué las familias están como están el día de hoy? Ese caos, esa situación caótica, esa situación terrible que se vive no solamente a nivel social, político, sino es natural esto, vivirlo en las casas, en las familias. ¿Cuál es la razón? Y la razón es solamente una. No sabemos quiénes somos. Y si no sabemos quiénes somos, tampoco conocemos el propósito para nuestra vida. Y durante 33 años yo viví exactamente de esa manera. Pensé que estaba vivo y estaba muerto. Por lo menos en Efesios 2, versículo 1. Dios lo dice así. Jesucristo les dio vida a ustedes cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Esa es la condición. Esa era mi condición, 33 años muerto. Pero no solamente 33 años muerto pensando que estaba vivo, sino que además de eso había otra condición. No solamente vivía muerto, sino que además, por lo tanto, no conocía quién era yo. Y si no conocía mi identidad, tampoco conocía mi propósito. Claro, tú puedes pensar, bueno, pero ya usted ya era médico, ya era graduado, ya tenía una casa propia, ya tenía 2 carros de agencia, ya tenía cuenta en el banco, ya tenía. Sí, nada más me faltaba una cosa. La vida verdadera. Este pasaje es tan hermoso y tristemente, y digo tristemente, porque es un pasaje que tú y yo lo hemos oído mucho en las películas. ¿Y sabes cuándo lo oyes? Cuando están enterrando a una persona, ¿sí o no? Sí. O sea, cuando no conocemos la Biblia, este pasaje, el Señor es mi pastor, nada me faltará, lo escuchas cuando hay alguien delante de una caja de un muerto que están depositando en la tierra. Es un pasaje muy conocido por eso, porque lo vemos mucho en las películas. Y por supuesto también quienes conocen algo de la palabra de Dios, pues también es un pasaje muy conocido. Y digo triste, porque la verdad de las cosas es que solamente cuando pasamos de muerte a vida, y esto solamente por en aquel momento impactante que llega y se nos presenta el buen pastor que nos anda buscando como ovejas descarriadas, es entonces cuando esta palabra toma sentido. El rey David escribió este pasaje, el Salmo 23, y vean cómo lo inicia. Dice, el Señor es mi pastor. El Señor. El pasaje inicia diciendo el Señor, y tú y yo sabemos en qué sentido la palabra Señor está ahí. Señor es no solamente aquel que creó los cielos y la tierra, sino que además gobierna sobre los cielos y la tierra. ¿Cuántos de ustedes esperaban lluvia esta semana pasada? ¿Por qué? Porque es natural que el 3 de mayo empiecen las lluvias, la temporada de lluvias. Y díganme, ¿dónde están las lluvias? Bueno, sí hubo unos pringuitas ese día, sí. ¿Dónde están las lluvias? ¿Quién gobierna los tiempos? ¿Quién gobierna los mares, los tsunamis, los huracanes? ¿Quién? ¿La madre naturaleza? Discúlpame, pero no. Hay un Señor de toda la creación. Es el Creador. Hay un Señor que no solamente hizo al mundo y todo lo que hay en él, sino además te creó a ti. El pasaje dice, el Señor es mi pastor. Él es mi pastor. ¿Es aplicable esto a nuestras vidas? Hay diferentes ángulos donde podríamos estudiar este pasaje. Por ejemplo, en los primeros 2 son 6 versículos, simplemente son 6 cortos versículos.
Y podríamos hablar de que en los primeros 2 tenemos su guianza, en los siguientes 2 tenemos un médico que sana y en los últimos 2 alguien que nos protege en los momentos más difíciles de nuestra vida. Y estaríamos analizándolo bien, pero también podríamos decir, en los primeros 2 Él es el pastor y nosotros las ovejas, y las ovejas van detrás del pastor. En los siguientes 2 versículos, Él camina junto con nosotros cuando estamos en valle de muerte. Y en los últimos 2 versículos dice que Él va detrás de nosotros, porque el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y también podríamos enfocarlo así, y estaríamos bien. Pero pienso que sería mejor que viéramos uno a uno esas 6 hermosas palabras. Y la primera de ellas, el Señor es mi pastor. Es algo demasiado importante como desvanecerlo en aquellos otros aspectos que te mencioné. El Señor es mi pastor. Fíjate nada más la consecuencia que el rey David deriva de este hecho. El creador del cielo y la tierra es el dueño de todo, y no solamente es el dueño de todo, sino es el que me está guiando, me está pastoreando. ¿Qué hace un pastor sino guiar las ovejas? ¿Qué hace un pastor sino alimentar las ovejas? ¿Qué hace un pastor sino cuidar a las ovejas? Y el rey David reconocía que el Señor de todo, los cielos, la tierra y el mar, el Señor de todas las circunstancias de la vida, era su pastor. Su pastor. Dios es un Dios, y para muchos, o yo creo que todos los que estamos aquí, inclusive tal vez si hiciéramos una pregunta a todos los tapiqueños, maderenses y de Altamira, ¿crees en Dios? ¿Qué dirían todos? Claro que sí, Dios existe. Tal vez alguno diría no. Pero en términos generales, sí, nada más que ese Dios es tu pastor. Es tu pastor. O sea, estás consciente que Él es el que te está guiando, el que te está alimentando, el que te está cuidando. Estás consciente las 24 horas del día que todo lo que tienes es por Él, porque eres una simple oveja totalmente dependiente de que cada latido de tu corazón lo siga dando el que te dio la vida. ¿Estás consciente de eso? El Señor es mi pastor. Y David escribió que hay algo que deriva de eso. Nada me faltará. Fíjate lo que dice el segundo renglón. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará no solamente implica que el día de hoy lo tengo todo, pero además tengo asegurado mi futuro. No tengo por qué preocuparme por lo que diga el día de mañana, porque el día de mañana mi buen pastor va delante de mí. Mi buen pastor sabe qué terreno me va a meter, me va a dirigir. Si va a ser un lugar escarpado, si va a ser un valle verde, si van a ser junto a las aguas, Él lo sabe. Yo no, soy la oveja, yo lo sigo. Estoy consciente que el buen pastor, mi buen pastor, va delante de mí. Y si esto es así, puedo descansar, nada me faltará. Nada me faltará, repito, lo tengo todo. Hay dos maneras de ver las cosas, en una forma negativa y en una forma positiva. Aquí lo estamos viendo en una forma negativa. Nada me faltará. Todo lo tendré. Y tú sabes que nuestro Señor Jesucristo, el buen pastor de las ovejas, dijo de otra manera: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán dadas por añadidura.
Busca primero el gobierno de Dios en tu vida. Primero busca esto. Y si tú buscas esto, hay una consecuencia detrás. Todas las cosas te son añadidas. Y tú sabes también de qué manera lo expuso antes de llegar a estas palabras. En Mateo dijo: ¿cuándo has visto a los pajaritos que les falte de comer? ¿Cuánto has visto a una planta que no sea inclusive más hermosa como los lirios, mucho más hermosa que toda la majestad de Salomón? O sea, si Dios se encarga de todos los animales y los vegetales de la tierra, ¿cómo no se va a preocupar por ti? Y entonces si nos dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te van a ser dadas por añadidura. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Todo lo tengo. En Filipenses 4:19 dice que Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Él suplirá todas nuestras necesidades. ¿Tienes necesidad de salud? Él te dará salud. ¿Tienes necesidad de dinero? Él te dará dinero. ¿Tienes necesidad de trabajo? ¿Tienes necesidad de alimento? ¿Tienes necesidad de paz en tu casa? ¿Tienes necesidad? ¿De qué tienes necesidad? Todo te lo dará conforme sus riquezas en gloria. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará, lo tengo todo. Lo tengo todo. Primera de Pedro 5, versículos 6 y versículo 7 nos dice claramente la palabra del Señor. Primera de Pedro 5 dice: ustedes, versículos 6 y 7, humíllense pues. Humíllense pues. ¿Qué quiere decir humíllense? Humíllense significa: deja de confiar en ti mismo. Deja de confiar en la fama que tienes. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de mí. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Todas nuestras angustias, ansiedades, todo aquello que no nos deja dormir, solamente tienen un lugar correcto donde depositarlo, y es delante del buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En el versículo 2 del Salmo 23 continúa el rey David diciendo: en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Descansar. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es mi vida? ¿Realmente es una vida descansada? ¿Realmente estamos teniendo reposo? Dice después de: en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas tranquilas, junto a aguas de reposo me conduce, me guía, me guía. Fíjate bien cómo en estos dos renglones habla de descanso y habla de reposo. ¿Está aquietada tu alma? ¿Están tus pensamientos descansados? ¿Está tu vida totalmente confiada en que hay alimento delante de ti servido en la mesa por parte de aquel que todo lo da? La vida bajo el gobierno del buen pastor, porque el término pastor en el Antiguo Testamento conlleva una imagen real. A los reyes se les llamaba también pastores. Por eso el rey David está usando esta metáfora, este paralelismo de imágenes, ¿sí? Y nosotros tenemos que preguntarnos, ¿realmente
estoy caminando en paz. El Señor es mi pastor, por tanto tengo que confiar que Él me lleva en paz y reposo. Mi paz y mi reposo es el Señor. Solamente está en Él, solamente estar confiado en que Él va a ver, porque lo conoce, que va a suceder el día de mañana en mi vida, y Él ya tiene preparados verdes pastos, ya tiene calmadas las aguas para que no lleguen como turbulencia delante de mí. Y si acaso yo pudiera ver situaciones que me pudieran sacar de esa paz, Filipenses 4, versículo del 6 al 9, ¿qué dice? Filipenses 4, del 6 al 9 dice que dejemos todas nuestros afanes, nuestras preocupaciones, nuestras angustias, nuestras ansiedades delante de Él con acción de gracias. Y hay un resultado de dejar las cosas delante de Él con acción de gracias. Si nosotros dejamos todo delante de Él, la paz que sobrepasa todo entendimiento llenará nuestras mentes, nuestros pensamientos y nuestros corazones por medio de Cristo Jesús, el buen pastor. O sea, nosotros necesitamos ser realistas. Ser realistas significa, tengo problemas, cierto. Tengo una situación enfrente de mí complicada, cierto, ya lo vamos a ver ahorita. Tenemos que pasar muchas veces valle de sombra de muerte. Pero el detalle es esto. Tenemos un consejo del buen pastor. Deja todas tus preocupaciones delante de Él con acción de gracias. O sea, sabiendo y confiando que está escuchándote y que tiene la solución a tu problema. Y entonces, la paz de Él, su reposo, será tu verdadero descanso. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Mateo 11, versículo 27 al 30. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Jesucristo está hablando, y en Mateo 11 nos habla acerca de esta paz que todos necesitamos. Dice la palabra de Dios: vengan a mí todos los que están cargados, todos los que están cargados y cansados, y yo les daré descanso. Yo les daré descanso. Vean el versículo 27, el versículo anterior. Jesucristo hablando también. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo. Nadie conoce al Padre, a nuestro Padre Dios, nadie lo conoce, sino solamente el Hijo. Pero además, ¿quién más conoce al Padre? ¿Quién más conoce a Dios? A todo aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿Se fijan? Solo por medio de Cristo podemos llegar a conocer a Dios. Todo el mundo dice que conoce a Dios, pero todo el mundo está en inquietud, todo el mundo está en angustia, todo el mundo está en una falta de paz. ¿Por qué? ¿Realmente conocemos a Dios? ¿Realmente el buen pastor está pastoreándonos? ¿Realmente el Señor es nuestro pastor? Jesús está diciendo aquí: vengan a mí, en el versículo 28, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Versículo 29, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hay una consecuencia si llegas a mí: hallarán descanso para sus almas. ¿Por qué? Porque andar junto conmigo es fácil, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. El Señor es mi pastor, nada me faltará.
En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas reposadas, junto a aguas de reposo me conduce. Dios nos quiere con paz. El problema es que todos nosotros nacemos y crecemos sin Dios. Sí, cierto, te enseñan una religión desde niño, en el mejor de los casos, y en muchos de los casos ni siquiera eso. Los chicos que nacen el día de hoy en casas de padres, ¿sabe cómo se le llama la época que estamos viviendo el día de hoy? Época post-cristianismo. Una época en donde los chicos nacen y los mismos padres no tienen ninguna formación religiosa. ¿Y qué les pueden dar a sus hijos si tampoco tienen ellos lo mismo? No les pueden mostrar a un Dios que no conocen. Tú puedes dar solamente lo que tienes, no puedes dar lo que no tienes. Y esa es la época en que estamos viviendo. En Isaías 49 nos dice la palabra de Dios, y es tan real esto. Y les digo, esa es la condición natural de todos nosotros. Fíjate nada más cómo nos dice el Señor. Isaías 49. Escúchame, Isaías, y atiendan pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el seno materno, desde las entrañas de mi madre mencionó mi nombre. Ha hecho mi boca como espada afilada, en la sombra de su mano me ha escondido, me ha hecho también como saeta escogido, en su aljaba me ha escondido, y me dijo, tú eres mi siervo Israel, en quien yo mostraré mi gloria. Y yo dije, en vano he trabajado, en vanidad y en nada he gastado mis fuerzas. En vano. Ese es el punto donde tenemos que llegar, es el punto de quiebre. En algún momento de nuestras vidas, por la misericordia de Dios, la luz del Señor ilumina nuestras tinieblas y nos hace ver que realmente estábamos siendo nuestros propios dioses, que nosotros seguíamos nuestros propios caminos porque pensábamos que estábamos en lo correcto y en absoluto considerábamos a Dios como una persona con la cual ayer estuve hablando el Evangelio. Le decía yo, ¿alguna vez hablas con Dios? En toda mi vida, solamente el año pasado, dice, y eso fue por la enfermedad, que no había cura para mi cuerpo. Es el único momento, porque a Dios nada más, cuando estás en un punto de quiebre, de desesperación, donde todo lo que hiciste, intentaste o recibiste de tus mejores amados, familiares y amigos, cuando ya no hay nada que hacer, entonces la gente quiere buscar ¿a quién? A un Dios que no conoce, a un Dios que no es su Señor, a un Dios que no es su pastor. ¿Cómo pueden tener con un simple llanto y súplica la paz que sobrepasa todo entendimiento? Precisamente por eso el Salmo 23 nos continúa diciendo, Él restaura mi alma. No solamente el Señor es mi pastor, no nada más Él me lleva en paz y reposo, sino que además Él restaura mi alma. ¿Qué significa restaurar? Restaurar significa volver a poner en la condición en que estaba originalmente algo. Y te digo, cuando tú restauras algo, inclusive la mayoría de las veces queda mejor que como estaba originalmente. Y aquí está diciendo que Él es el que restaura tu alma. Él es el que restaura tu alma. ¿Por qué? Precisamente por lo que estábamos leyendo en Isaías 49. Sigamos leyendo. O sea, dice Isaías 59, versículo 4,
¿Qué es lo que dijo Isaías cuando recibió esta palabra del Señor? Dijo Isaías en el 49, versículo 4. Yo dije, en vano he trabajado, en vanidad y en nada he gastado mis fuerzas. O sea, ese es el punto donde debemos de entrar en contacto con Dios. Reconocer en qué papel tenemos a Dios. Primero, mis hijos. Segundo, mi marido o mi mujer. Tercero, mi familia. Cuarto, mi trabajo. 5, mis amigos. 6, mis diversiones. 7, 8, 9. ¿En qué punto tenemos a Dios como prioridad en el diario vivir? ¿En qué punto entra Dios en escena? ¿Podemos realmente entonces decir, el Señor es mi pastor? ¿Podemos decir, realmente Él me lleva en paz y reposo todos los días de mi vida? Necesitamos antes decir, yo necesito que Él restaure mi alma. Yo necesito que Él corrija la enfermedad del yo. Porque yo he gobernado mi vida que Él me dio y he estado buscando mis propios caminos. He estado haciendo mis propios propósitos. He estado dependiendo de mi propio razonamiento y he hecho todo en mis fuerzas. Y como hasta el día de hoy ha resultado, más o menos, con todos los dolores, angustias, rencores que voy arrastrando por gente que se ha puesto en medio de mi caminar, sin embargo, ahí la llevo. Y tenemos que llegar al punto de decir, estoy cansado realmente. No puedo más seguir siendo yo mi propio Dios. ¿Por qué? Porque hay alguien que se llama Yahweh, Yahvé o Jehová. Y ese es el gran yo soy. Ese es el nombre de Dios, yo soy. El nombre de Dios con mayúsculas, yo soy, es el Señor. Eso significa, Él es el Señor. Él es el Eterno. Él es el Todopoderoso. Tú y yo no. Somos un yo con minúscula. Y el problema es que hemos creído durante ¿cuántos años? Por lo menos yo, 33 años, creyendo que todo era por mí y para mi propia gloria. 33 años. Bendito el Señor, que en su misericordia me ha permitido vivir con mi Señor, mi pastor, estos últimos 25 años de mi vida. Bendita misericordia. Él tuvo que restaurar mi alma. Restaurar mi alma. ¿Sabes? Necesitamos que Él restaure. Nuestra alma está llena de dolor. ¿Por causa de qué? De nuestra vida sin Dios. Nuestra vida realmente está herida. ¿Cuántas personas, cuántos corajes, cuántos aborrecimientos, cuántas necesidades estamos arrastrando? ¿Por qué? Repito, porque estamos sin Él. Sigue conmigo Isaías 49, versículo 5. Ahora, dice el Señor, el que me formó desde el seno materno. El que me formó desde el seno materno. Ahora, escucha bien esto. El que está escribiendo estas palabras es un hombre como tú y como yo. Se llama Isaías. Él está diciendo, ya desperdicié mi vida, lo vimos en el versículo anterior, pero ahora reconoce, el Señor me formó y en el vientre de mi madre, y me hizo, no solamente Él me formó, sino me dio propósito. ¿Te fijas? Cuando sabes quién eres y de quién eres, encuentras un propósito. ¿Cuál es el propósito que Isaías encuentra ahí en el Señor? Él me llamó para ser su siervo, para hacer que Jacob vuelva a Él y que Israel se reúna con Él.
Isaías encuentra su papel dentro de la historia de su vida y dentro de la historia de un país llamado Israel. Isaías encuentra que Dios lo llamó a ser un profeta para el pueblo de Israel, la voz de Dios para un pueblo que andaba descarriado. Isaías encuentra un propósito, pero lo encuentra en el Señor que lo formó desde el vientre de su madre. Desde ahí estaba ese propósito, pero hasta ahora que es adulto, Isaías se encuentra con su Señor y entonces su propósito, como ocurrió exactamente conmigo. A los 33 años pensaba que el asunto en mi vida era solo ser un médico y me di cuenta a los 33 que el Señor me llamó a ser un médico de cuerpos y de almas. Y continúa diciendo Isaías, porque honrado soy a los ojos del Señor. Honrado. En el concepto de la calle, ser honrado es una persona que hace las cosas bien. En el concepto que está aquí hablando Isaías, está diciendo, honrado soy. Dios me ha otorgado un valor que yo no tenía. El precio, el valor que Dios me da es algo tan grande que no lo merezco. Soy honrado por Dios. Honrado soy a los ojos del Señor y mi Dios ha sido mi fortaleza. Dice él, poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. Poca cosa es que traigas a mi pueblo hacia mí. Poca cosa. Fíjense lo que le dice Dios a Isaías, pero entonces de pronto vemos cómo se van traspolando los términos y las funciones, porque está hablando con Isaías, pero de pronto, ¿qué dice? También te haré, ¿qué? También te haré luz a las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Aquí ya no nos cuadra, porque Isaías no puede ser luz para el mundo, porque tú y yo sabemos quién es luz. Su nombre es Jesús. ¿Te fijas? O sea, esta función de siervo, esta función de oveja del Señor que tenía Isaías, iba a ser realmente totalmente cumplida en Cristo, que iba a ser la luz para las naciones que andaban en ¿qué? En total oscuridad. Así dice el Señor, ve el versículo 7, el Señor, ¿el qué? El Redentor de Israel, el santo suyo. ¿A quién le habla? El Redentor. La palabra Redentor significa alguien que compra algo con un alto precio, alguien que paga. El Redentor. ¿Y quién es el que paga? El santo, el perfecto. ¿Sí? ¿A quién se lo dice? Al despreciado, que no tiene precio, que no vale nada. Al aborrecido de la nación, al siervo de gobernantes. Lo verán reyes y se levantarán, príncipes y se postrarán a causa del Señor, que es fiel, del Santo de Israel, que te ha escogido. Así dice el Señor, en tiempo propicio te he respondido, en día de salvación te he ayudado, te guardaré y te daré por pacto del pueblo, versículo 8, para restaurar a la tierra y repartir las heredades. Versículo 9, para decir a los presos, salgan, a los que están en tinieblas, muéstrense. ¿A quién está hablando? A nosotros que estábamos como ovejas descarriadas. Tú y yo buscamos nuestros propios caminos. Tú y yo estábamos pagando las consecuencias de vivir una vida sin Dios y sin señorío y gobierno, pero sobre todo sin cuidado, consciente de que fuera su cuidado. Tú y yo necesitamos ser restaurados con Dios. Y la manera de ser restaurados con Dios, lo acabamos de leer, tiene que ser con la luz rompiendo nuestras tinieblas.
Tiene que ser con el siervo. Y entonces podemos ver en Juan capítulo 10, como lo dice. En Juan capítulo 10, Jesús hablando: yo soy el buen pastor. Juan 10, versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor, ¿qué hace? Da su vida. ¿Por quién? ¿Por todos? Por las ovejas. Por las ovejas. Él es el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Versículo 14, Jesús sigue hablando y dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, por supuesto, que no son israelitas, que no son de ahí. Y está hablando de todos los tampiqueños y maderenses y mexicanos, italianos, venezolanos, por todos aquellos que no éramos el Israel físico. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A estas también me es necesario traerlas. ¿Y qué va a suceder? Oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama. ¿Por qué? Porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús, ¿qué está diciendo? ¿Que alguien lo iba a matar en la cruz? No está diciendo eso. Está diciendo: yo entrego voluntariamente mi vida para pagar por mis ovejas. Segunda de Corintios 5:21 nos dice la palabra de Dios: aquel que no cometió pecado, aquel que jamás practicó pecado, ¿qué pasó con él? Nuestro pecado fue puesto sobre él. Nuestro pecado fue puesto sobre él. Y su justicia nos fue dada como cobertura nuestra. Nuestro pecado en él, la oveja sin mancha, la oveja obediente 100% a su buen pastor, a su Padre Celestial. Él solo vino a hacer una sola cosa: ser la oveja, siervo, total sacrificio, santo, puro, agradable a Dios. ¿Y por quién lo hizo? Por ti y por mí, que éramos ovejas descarriadas. Nosotros necesitábamos ser sanos de la enfermedad del pecado que nos tenía encadenados. Estábamos totalmente metidos en oscuridad, estábamos ciegos a Dios, estábamos buscando nuestros propios caminos y estábamos, por supuesto, lejos de la ciudadanía celestial. Mas Dios muestra su amor por nosotros en que, siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo. Y Cristo resucitó de los muertos. Y Cristo se convirtió en ¿qué? Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Amados, necesitamos que el buen pastor restaure nuestra alma para que se vuelva realmente nuestro pastor, para que podamos decir junto con David: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, me guiará. Él restaura mi alma,
Pero vean lo que sigue diciendo el Salmo 23. Él restaura mi alma. Y después que dice, por consecuencia de esa restauración que hace de mi corazón que estaba perdido y muerto y que ahora vive en Cristo, perdonado, puesto en lugares celestiales, aún Él me guía por senderos de justicia. Él me guía por senderos de justicia. Nuestra vida de ahí en adelante busca una sola cosa: seguir al buen pastor. ¿Y cuáles son los senderos del buen pastor? Sino senderos rectos, senderos justos, senderos buenos, senderos íntegros. Él me guía por senderos de justicia. Una vez que hemos sido justificados por medio de la fe y que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ahora sí podemos caminar por senderos de justicia. ¿Y por qué lo hacemos? Lo hacemos por una sola razón: por amor de su nombre. Por amor de su nombre. Así dice el Salmo 23, versículo 3. ¿Cuál fue el motivo por el cual Cristo muriera por nosotros? Te dejo de tarea Ezequiel 36. Ezequiel 36, del versículo 22 al 32, dice la palabra de Dios que Dios, por amor a sí mismo, por amor a su nombre, fue que envió a Jesucristo para salvarnos. ¿Por qué? Porque tenía que ser restaurado su nombre. ¿Te imaginas esto? Que jamás se hubiese visto, jamás, que este mundo tomara rumbo genuinamente íntegro y justo. ¿Te imaginas eso? Que jamás. Entonces en Ezequiel 36 nos dice: todo esto lo hice por amor a mí mismo, por amor a mi nombre. No creas que lo hice por amor a ti, lo hice por amor a mí. Entonces, para nosotros es muy cómodo pensar que todo es porque Dios nos ama tanto. Sí, pero el amor de Dios hacia nosotros es totalmente secundario, y lo dice con mucha claridad Isaías 36, al amor que Dios tiene. ¿Por quién? Por Él mismo, por amor de su nombre. Cuando tú y yo nos volvemos de ser esclavos del pecado a esclavos de la justicia, cuando tú y yo salimos de la total oscuridad y venimos a su luz admirable, cuando tú y yo salimos de los deseos terrenales a los deseos celestiales y eternos, cuando tú y yo salimos de la ignorancia al conocimiento de Dios, cuando tú y yo salimos de buscar nuestros propios caminos a seguir al buen pastor, entonces, y solo entonces, es que estamos honrando el santo nombre del Dios que es el Señor. Su nombre es restaurado. ¿Y sabes dónde es restaurado? En su iglesia. ¿Dónde es restaurado? En su redil. Solo la iglesia llenando la tierra es la gloria de Dios que se está extendiendo por toda la tierra. Y eso ha sido por generaciones. Miles de años ha existido. No somos los únicos, somos parte del reino de los cielos manifestado aquí en la tierra. En nuestro texto, en Salmo 23, en el versículo 3, dice: Él restaura mi alma. ¿Qué debe de producir esto en nosotros? Sino total deseo de obedecerle todos los días de nuestra vida. Así como el hecho de que Él nos guía en paz va a producir en nosotros paz, así como el que Él sea el Señor nuestro pastor va a producir en nosotros ¿qué? Gratitud. Todo tiene que producir algo en nosotros. Cuando decimos Él es el Señor, Él es mi buen pastor, produce gracias. Gracias, no lo había visto así, no lo había entendido así. Yo me desgastaba en este mundo buscando mi propio reino, mis propios caminos, mi propia satisfacción.
pero ahora encuentro mi identidad y propósito. Tenemos entonces, por consecuencia, lo segundo, paz. Y si tenemos paz de que Él sea el que va delante de nosotros, es solamente porque hizo lo tercero. Lo tercero es que Él restauró nuestra alma. Enemigos de Dios éramos porque éramos pecadores. Enemigos de Dios éramos porque nosotros ofendíamos su ley. Enemigos de Dios. Y Él nos restaura con Él mismo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Dice el versículo 3: Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. ¿Y qué produce en mí sino obediencia? Ahora vean lo que dice el versículo 4. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, aunque pase por el valle de sombra de muerte, aunque esté pasando por circunstancias que amenacen mi vida, ¿sabes? Esto es muy común en mi profesión. Tengo 35 años detrás de un escritorio viendo pacientes. Miles de pacientes he visto en 35 años. ¿No te imaginas el número de ocasiones cuando me toca ver en los rostros de mis pacientes y les tengo que decir: el análisis dice que tienes SIDA, el análisis dice, después de 2 revisiones, que tienes cáncer, el análisis dice que tienes una enfermedad totalmente incurable? ¿No te imaginas tú todas las diferentes maneras en que la gente reacciona delante de estas palabras? Pero una vez mi chula y yo estuvimos con una hermana en la fe que se acercó a nosotros, era diabética, y nos dijo con mucho gozo, y era una mujer tan alegre y tenía andaba cerca de los 80, 70 y tantos años, y nos decía siempre: hermanita, hermanito para allá y hermanito para acá. Y un día: ¿qué cree, hermanita? Que voy a entrar al hospital. ¿Sí? ¿Qué le pasó? ¿Anda malita o qué? Sí, me van a cortar la pierna, hermanita. Es que tengo gangrena. No, pero mire, mi Señor es tan bueno que mire, nada más me extiende la vida y por eso voy a tener que dejar la pierna ahí. Y cuando, después de cortada la pierna y que estaba ya en su casa sin la pierna, y llegamos nosotros, y ¡ay, qué lindos hermanitos que vienen a verme con un gozo! Dime, ¿quién puede estar así? Solamente una oveja del buen pastor. Solamente aquella oveja que sabe que Él es el Señor de su vida, el Señor de sus circunstancias. Solamente una persona así puede estar. Y en unos meses después nos dijo: ¿qué creen, hermanitos? Que el Señor ya me quiere devolver su pierna. Y al rato la veíamos con una prótesis caminando ahí como si nada. O sea, ¿saben quién puede? Solamente una oveja del Señor. Solamente alguien que puede reposar, no importando qué, aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Qué dice aquí? No temeré mal alguno, no tendré miedo. ¿Cuál es el problema de la humanidad? Sino el miedo. Y la raíz del miedo, ¿cuál es? Sino total incredulidad. Lejos de Dios no puedes tener fe. Pero es que yo sí tengo fe. ¿Por qué estás lleno de miedo? ¿Por qué estás con tantas angustias? El Señor es tu pastor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice ahí en el versículo 4: porque tú estás conmigo. Tú estás conmigo. ¿Qué certeza puede tener la oveja del Señor? Que su pastor está pasando exactamente por ese cañón donde todo es oscuridad, donde la luz se está agotando, pero sabes que Él te lleva en el hueco de su mano. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no tendré miedo.
No tendré miedo, no temeré mal alguno, porque una sola razón: tú estás conmigo. ¿Suficiente? Sí, es el Señor que hizo los cielos y la tierra. Es Dios el creador de todo. Es aquel que puede parar a los vientos hablándoles como lo hizo Jesús en la tormenta alrededor de la barca con sus discípulos. Es aquel que le llamó a Lázaro cuando tenía 4 días muerto y que sus hermanas decían: pero maestro, ¿cómo dices que ahora quitamos la piedra de la tumba si ya apesta? Tiene 4 días muerto. ¿Quiénes somos nosotros para poder cuestionar la autoridad, el gobierno que aquel que creó los cielos y la tierra tenga sobre las circunstancias de nuestra vida? ¿Quiénes somos nosotros para no pensar que Él solamente quiere el bien para nosotros? Ve lo que continúa diciendo ahí. En esa misma porción, en el versículo 4, dice: no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tu vara y tu callado. ¿De qué está hablando? ¿Qué es lo que trae? ¿Cuáles son las herramientas del buen pastor? Una vara y un callado. ¿Qué funciones tienen estas herramientas que trae? El callado lo traen en el cinto. El callado es una varita con una curva al final. Y la vara, pues es una vara, y las dos cosas las trae. Una la trae en la cintura y el otro la trae en la mano. ¿Qué funciones tiene? La función de la vara es echar fuera cualquier animal que pudiera acercarse a querer hacer algo con sus ovejas. Es protección, para proteger sus ovejas. La vara es protección, pero el callado es corrección. El callado es para cuando una ovejita se está queriendo salir del redil, el callado lo agarra, lo jala y lo vuelve a traer a uno. Ahora, es gratuito que Dios en su palabra nos esté diciendo que su vara y su callado nos dan aliento, acompañado ¿de qué? De valle de sombra de muerte. Bueno, tú y yo, por supuesto, sabemos que no es así. Sabemos que todo es con una razón. En Hebreos 12 dice la palabra de Dios en el versículo 1: amados, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la vergüenza, el oprobio, ahí en la cruz. Y más adelante, inmediatamente llega y dice que Dios, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Oh, esa parte no nos gusta. Si tú lees todo el capítulo 12, que te aconsejo que lo hagas, Hebreos 12, vas a ver el amor de Dios derramado de una manera que a lo mejor no querías ponerle atención. Pero la verdad de las cosas, cuando Dios permite que andemos en valle de sombra de muerte, es por una sola razón. Como me decía ayer, en toda mi vida solamente un día he buscado a Dios, y ha sido cuando me dijeron que no tenía remedio mi enfermedad. ¿Acaso no nos hace buscarlo a Él con desesperación? Ahora, por supuesto, ¿de qué se trata este Salmo 23? Sino en decirnos: no necesitas esperar pasar valle de sombra de muerte. No, conviene que vayas caminando con Él, conviene que te arrepientas de todos tus caminos, conviene que dejes de ser el gran yo soy, porque tú no lo eres, que corras a la cruz y que busques la salvación y el perdón de tus pecados, porque solamente en Cristo Jesús resucitado tú vas a tener la fortaleza de enfrentar tus valles de sombra de muerte. Solamente con la confianza de un corazón sujeto, humillado y obedeciendo a Dios, es que vas a poder pasar alabando al Señor y glorificándole, aunque te corten la pierna o pierdas cosas
que tú considerabas tan valiosas, pero jamás nada como Jesús en tu vida. Dice la palabra del Señor en el versículo 4, Él está conmigo. Eso es lo que nos dice en el Salmo 23, tú estás conmigo. Y por supuesto, si en ese valle de sombra de muerte lo tenemos a Él, ¿qué debe haber de respuesta en nosotros? Dos cosas, fortaleza y gozo. Fortaleza para enfrentar cualquier situación y gozo, como lo tenía nuestra hermanita, que por cierto ya se fue con el Señor y se está gozando eternamente. En el versículo 5, que nos dice el mismo Salmo 23, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Fíjense lo que nos está diciendo. Tengo enemigos alrededor mío. Tengo gente que desea el mal sobre mí. ¿Y saben qué van a ver en mí? Que estoy en el momento de mayor intimidad. No solamente ya pasé por el valle de sombra de muerte, sino que después de pasar por el valle de sombra de muerte, el Señor me llama a su mesa, la prepara, se sienta conmigo y mis enemigos están ahí siendo testigos. Testigos. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. En presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza. La unción, el derramamiento de aceite en el Antiguo Testamento implicaba dos cosas: autoridad y total bendición. Autoridad y total bendición. Por eso dice el salmista: has ungido mi cabeza con aceite, me has dado una autoridad aún enfrente de mis enemigos. Mi copa está rebosando, mi copa está rebosando. Soy demasiado bendecido. Todas las bendiciones del Señor, mi pastor, son para mí, todas. Mi copa está rebosando. Y esto, por supuesto, el ser ungido de parte de Dios, el ser apartado por parte de Dios para que sus bendiciones sean derramadas en mí. ¿Qué es lo que puede producir en mí sino total seguridad? Total seguridad. Y por último, en el versículo 6, ciertamente, fíjate cómo lo pone el salmista, ciertamente, total certeza, sin ninguna sombra de dudas. Ciertamente, tengo la convicción de que todo el bien de mi Dios